¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Molinares, estudiante de la maestría en nutrición clínica en la Universidad Autónoma de Durango. Hoy voy a presentar mi trabajo final de bioestadística. El tema que yo voy a desarrollar es la relación del peso del personal que labora en la empresa de GEN, encargada de reciclaje a nivel del municipio, y es la empresa donde yo laboro. ¿Okay? Como introducción vamos a hablar una breve reseña de sobrepeso y obesidad para darnos una idea antes de entrar al análisis estadístico. Como epidemiología, según la OMS, de 1980 hasta la fecha, la obesidad ha aumentado casi el doble a nivel mundial. En el año 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más padecían sobrepeso y más de 600 millones eran obesos. Esto nos va a representar un 39% de personas adultas de 18 años o más con sobrepeso y el 13% obesas a nivel mundial. 41 millones de niños de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. La obesidad puede prevenirse, es un dato muy importante debido a que con esto pues, podemos prevenir tanto estos problemas como las otras complicaciones que nos lleva a ser obesos. Como definición, el sobrepeso y la obesidad va a ser una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal va a ser el indicador que nos va a decir la relación entre el peso y la talla, y se va a calcular dividiendo el peso de una persona en kilos al cuadrado entre su talla en metros. En los adultos, la OMS nos va a definir el sobrepeso y la obesidad, pero primero el sobrepeso como un índice de masa corporal igual o superior a 25 y obeso como arriba de 30. Aquí tenemos una breve imagen acerca de los índices de masa corporal, un paciente normal con sobrepeso, con obesidad y algunos grados de obesidad hasta llegar a la obesidad mórbida. Y como datos generales a nivel del país de México, vemos que casi 72% de las mujeres padecen algún problema de sobrepeso u obesidad y el 67% de los hombres. Y 4.5 millones de niños mexicanos entre las edades de 5 y 11 años también van a presentar este problema de sobrepeso. Cifras demasiado alarmantes. ¿Cuál va a ser la etiología de la obesidad? Pues la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad va a ser un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Esto a nivel mundial ha ocurrido lo siguiente. Ha habido un aumento en ingesta de alimentos de alto contenido calórico que van a ser ricos en grasa, y hay un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de las personas, sobre todo con los nuevos modos de transporte, de trabajo y la creciente urbanización. ¿A qué complicaciones nos pueden llevar esas enfermedades? Pues nos pueden llevar a enfermedades cardiovasculares, sobre todo accidentes cerebrovasculares, enfermedades de la presión alta, diabetes, colesterol, triglicéridos, algunos trastornos del aparato locomotor y cánceres, entre otras. Bueno, pues aquí vemos la alta ingesta en algunos productos y las complicaciones que podemos desarrollar, sobre todo que vienen desde la etapa infantil, es donde tenemos que llevar más atención. ¿Qué medidas de control podemos llevar? Para poder prevenirse, pues es fundamental entornos y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia pues prevenir estas enfermedades. En el plano individual, ¿qué debemos de hacer nosotros como personas? Pues debemos de limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares. Tendríamos que aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y algunos frutos secos. Realizar una actividad física periódica, por ejemplo, los jóvenes 60 minutos al día, y en los adultos pues de 150 minutos semanales, ¿no? Fraccionados. Ahora sí vamos a hablar sobre el análisis estadístico. Bueno, pues las características de la población pues es la relación del peso corporal del personal que labora en la empresa de GEN. Tipo de población pues fue la población universal, todos los trabajadores que están laborando en esta empresa. Y el objetivo pues era determinar los pacientes que están en riesgo de padecer enfermedades como sobrepeso y obesidad y dar un seguimiento de tratamiento a los que ya la padecen. Mi variable pues era cuantitativa, ya que el peso pues era peso y es en kilogramos.
La muestra pues fueron 59 empleados de la empresa. Como paso número 1 fue ordenar de menor a mayor. Aquí vemos el menor pesó 60.7 kilogramos, el mayor pesó 111.5 kilogramos. Después el paso 2 pues sacamos lo que es el rango, el cual da 50.8. El número de intervalos da 7.6, como redondeo pues lo mandamos a 8. Vemos la amplitud de clase que es 6.35 y después vamos a sacar lo que es la frecuencia absoluta, la relativa, frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, marca de clase y por último vamos a representarlo en gráficas. Bueno, aquí tenemos en general el cuadro, nos habla de la clase, la frecuencia absoluta, la relativa, frecuencia absoluta acumulada, etcétera, la marca de clase, ¿ok? Bueno, el histograma de frecuencias, pues es la primera gráfica que vamos a mostrar. Sacamos las 8 clases y la frecuencia absoluta, ¿ok? Da un total de 59 pacientes. Vemos en el histograma de frecuencias, sobre todo el peso, que la clase número 2 es la que presenta más pacientes, con un total de 15 pacientes, y seguida de la clase número 5, que da un total de 12 pacientes, ¿ok? Después nos vamos al polígono de frecuencia que nos va a medir lo que es la marca de clase y la frecuencia absoluta. Como vemos en la gráfica, pues tenemos igual el grupo 2, 70.25. Vemos que es casi el 25, bueno, perdón, es el 25.42%, seguido de la clase número 5, que es el 20.33%. En total nos va a dar aproximadamente estas dos clases arriba del 45%. Entonces nuestros pacientes, la mayoría de nuestros pacientes está ubicada en esta zona. Y la ojiva de frecuencias, que es la marca de clase y la frecuencia absoluta acumulada, nos va a decir en la gráfica, que es la siguiente, que el 66.08% de nuestra población va a estar por debajo de 83 kilogramos. Entonces aquí es donde va a estar nuestra mayor de la población. Solo un 34% va a estar arriba de este rango, y es el personal donde nosotros tenemos que tener más atención o más cuidado. Y el teorema de Chebyshev, para poder sacar tenemos que plantearnos tenemos que plantearnos una pregunta. Entonces para mí era muy importante saber en qué rango de peso se encuentran la mayoría de mis pacientes. Y mi pregunta que planteamos fue: ¿qué porcentaje de pacientes se encuentran en el rango de peso entre 67 kilogramos y 92.6 kilogramos? Como media la sacamos en 79.8 y da un total de 2.56. La fórmula que utilizamos fue la siguiente. Entonces nos habla de que el 84.75% de los trabajadores de la empresa de Gera en Tijuana están en el rango entre 67 y 92 kilogramos del peso corporal. Esta cifra nos va a hablar de que son muy pocos los pacientes que se encuentran fuera de este rango. Entonces, pues es importante determinar que ese es un promedio muy, muy alto. Las medidas de tendencia central, pues sacamos lo que es la muda, que salió en 64.9, la media en 80.5 y la mediana 79.2. Y la desviación estándar, pues 12.3145. Como conclusiones, pues estas son las conclusiones de las gráficas. Vemos que el grupo de pacientes en el número de clase 2 que se encontraban en el histograma de frecuencias está entre 67.1 y 73.4 kilogramos de peso. Es donde se va a encontrar la mayor parte del personal, con un total de 15 pacientes, seguido por el número 2, número de clase 5 con 12 pacientes. El 25% de los pacientes se van a encontrar en el rango entre 70.15 en la marca de clase, seguido con un 20.33, con 84.45% en la marca de clase, con un total en conjunto de más del 45%, que era lo que hablábamos ahorita en la gráfica. Y por ejemplo, en la ojiva de frecuencia nos habla que el 66% de los pacientes se encuentran por debajo de 83.5 kilogramos como marca de clase. Esto nos va a hablar que son muy pocos los pacientes que laboran en la empresa que están por encima de este rango. Entonces realmente ahorita no tenemos una cifra muy, muy importante de personas que tienen riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Ok, la mayoría, como les comentaba, del personal pues tienen un peso aceptable. La mayoría son pacientes jóvenes, entre 20 a 26 años, entonces por eso no tenemos tanto este problema. Sin embargo, hay pacientes que ya tienen un diagnóstico de obesidad, entonces es donde tenemos que tratar esto, ¿ok?
es muy importante hacer conciencia y hacer una prevención adecuada, que es lo más importante para evitar que esto se nos vaya complicando. Listo, muchísimas gracias.